también, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos ya son bendecidos? Hay un texto en Proverbio que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dígale a 3 personas: esa es la bendición que yo quiero para ti. Dígasela. Diga: y la quiero para tus hijos, y la quiero para tus nietos. De esa bendición hoy vamos a hablar aquí. ¿Cuántos la quieren? La iglesia está encendida. ¿Sabe? Este texto por mucho tiempo me mantuvo ocupado porque la realidad es que a veces vivimos una bendición que viene como esporádicamente. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado que hay tiempo, verdad? Que tiempo que están gloriosos, que están pletóricos, que nada falta, pero luego viene un tiempo de frenado ahí, ¿verdad? Se acaba la cosa, no hay comida, y sobre todo la esposa te dice: oye, ¿qué vamos a hacer? Y mi respuesta: estamos los dos en el mismo barco. Dame idea, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios diseñó al ser humano para vivir en bendición perpetua y continua. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Dios, cuando creó a Adán, lo creó con la idea de que estuviera siempre bendecido. Esto no quiere decir que siempre va a tener plata. Se fue el amén. Pero siempre va a estar bendecido, ¿sí o no? La bendición siempre incluye suplir nuestra necesidad. Y he descubierto que el Señor en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, eso quiere decir Génesis, los inicios. Ahí empezamos a ver al primer hombre, a la primera mujer, cómo Dios organiza todo. Y descubro en Génesis una secuencia para que esta palabra pueda tener el cumplimiento de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que le he pedido al Señor que me dé la capacidad de poder condensar lo que tengo que compartirle. Va a ser muy interesante, así que estése atento. Dígale que tiene a su lado: no me moleste por estos momentos. Quiero ir con usted al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Génesis, capítulo 1, en adelante, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? ¿Y qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe? Cuando leo Génesis 1, describe la condición de muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos desordenados, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican? Bajón de arepa, hay que... Pero es así, ¿verdad? Vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Algunos teólogos coinciden con una idea muy interesante y dice: ¿cómo Dios, siendo un Dios de orden, aparece en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía? Pero el versículo 1 empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto. Y entre ese punto, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, hay quien ha ha deliberado abiertamente de que hubo una época preadámica, un tema muy largo, y ahí también se puede encasillar lo que sucedió con Lucifer, la caída de Lucifer y sus ángeles. ¿Por qué? Porque encontramos luego una tierra que estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Esto es muy interesante. También quiero decirle que nosotros hemos aprendido a callar donde la Biblia calla y a hablar donde la Biblia habla. Es bonito eso, ¿verdad? Pero es importante tener en mente esto, ¿verdad? Porque nos da explicación de ese versículo 2. En el versículo 3 es muy interesante porque Dios empieza a dar orden. Dígale a su vecino: hay que dar orden. Y dice: y dijo Dios, versículo 3, sea la luz. Y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. También dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Hasta el versículo 10 empieza la secuencia interesante para nosotros el día de hoy. Y es que Dios empieza a ordenar todo lo que estaba. Cuando descubro esto, me doy cuenta que el primer principio es que Dios no puede bendecir nada que esté en desorden. Dios no bendice nada que esté en desorden. Y no solo eso. Tampoco Dios puede bendecir nada que Él no haya ordenado. Porque quizás para ti lo que es orden, para mí es desorden. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos mayores de 12 años? Déjeme ver su mano. Usted entra a su habitación y ellos te dicen, está todo ordenado. ¿Sí o no? Y te das cuenta que hay un desorden terrible. Yo tengo una lucha, tengo un niño de 13 años y siempre que entro a su habitación, la verdad, él procura que todo esté en orden, pero el orden de él es amontonar todo en un rincón y que lo demás se vea bien. Entonces, cuando y este desorden, dice, ¿qué desorden, papá? Yo no veo ninguno. Y sabes, me doy cuenta que lo principal para nosotros el día de hoy es comprender que esa bendición que es de Dios, que viene de parte de Dios y que no añade tristeza con él, es una bendición que viene directamente de Dios, pero cuando él ya ha ordenado lo que necesita ser ordenado. Si es para el Señor, déselo fuerte. Seguimos avanzando y vemos cómo Dios empieza a organizar todas las cosas en la tierra. Pero descubro que en el versículo 11 empieza Dios a hablar de lo que es bendición. Dice el versículo 11, por favor, para ir adelantando. Dice, después dijo Dios, produzca, diga conmigo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Cuando uno es productivo, uno es bendecido. ¿Sí o no? Ya después que Dios empieza a ordenar todo, dice, hey, ahora hay que producir. ¿Sabe? Esto es tan interesante, porque ¿cuántos de ustedes han venido por una bendición esta mañana? Déjeme ver su mano poderosa. Cosa más deliciosa esa, ¿verdad? Pero ¿cuántos han venido para que Dios lo ordene? Eso es bueno, porque hoy vamos a empezar a trabajar eso. ¿Saben? Dios es extraordinario. Luego seguimos avanzando en el texto y vamos al versículo 22. Y aparece la palabra bendición. Y dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Cuando ya Dios ordena todo lo que Él debe ordenar, su palabra es fructifiquen. Su palabra es multiplíquense. Su palabra es llenen. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba la tierra? Y ahora Dios está pidiendo ¿qué? Que la llenemos. Y saben, todo esto tiene que ver o es una sombra de lo que es el evangelio condensado. El plan de Dios siempre ha sido llenar la tierra de su gloria. Y Él ha decidido en su eternidad usarte a ti y usarme a mí para predicar su evangelio. Dígale a su compañero, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dios está contando contigo. Él está contando con tu familia, con tus hijos,
Ay, pastor, pero es que andan muy desordenados. No importa, Él lo sabe ordenar. Tenga miedo a eso. Él lo va a ordenar. Ahora, usted dirá, pastor, muy bonito lo que usted está diciendo. Encontramos en el versículo 2 lo que ya usted sabe, desordenada, vacía, y algo más agrega. Y estaba en tinieblas. ¿Cómo estaba? Desordenada y en tiniebla. Dios usa su secuencia y es la secuencia de dar orden, de ordenar las cosas. Y esto es muy importante porque Dios solo bendice lo que Él ha ordenado. Dios es un Dios de orden y Él jamás, me repito, va a bendecir algo que Él no haya ordenado. Vemos a Dios que empezó a traer bendición sobre la tierra después del orden. Ahora, la bendición de Dios abarca 4 aspectos. Si a usted le gusta escribir, escríbalo porque va a ser muy importante para usted. Número 1, la bendición de Dios trae productividad. Dios, cuando bendice a alguien, le da la facultad de que sea productivo en todas las áreas de su vida. Yo me lo tomé muy en serio y le dije a mi esposa, vamos por 12 hijos a la tierra. Lo grande fue que ella me dijo, vale, vamos. Pero saben, es importante entender que Dios nos hace productivos. Número 2, la bendición de Dios no solo hace que seamos productivos, sino también es una bendición que viene con una protección divina. Esto es clave. Porque usted puede ser muy productivo, pero si no tiene la protección de Dios, lo que produce se va al traste, se pierde. Entonces, dice que no es solo es productivo, sino también que es protegida. La bendición de Dios, lo que Dios te da a ti, nadie te lo quita. Dios pelea por sus hijos. Y esto es muy importante. Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos sido productivos, hemos producido, pero tenemos que estar peleando todos los días? Ay, que si no que lo pierdo. ¿Sí o no? Pero cuando es Dios, Él pelea por ti. Pero hay otras cualidades más. No solo es productivo, protegido, sino que también es prolongado. ¿Cuánto dicen amén ahí? Es algo que dura, que trasciende en el tiempo. No es algo momentáneo. Porque hay bendiciones que llegan y luego se van y dejan más problemas que lo que encontraron. ¿Sí o no? Hay gente que es bendecida y le va muy mal. Porque se le suben los humos, el orgullo, la arrogancia. Yo he visto gente, mi querido hermano, que ha sido bendecido a nivel económico y ha perdido a la familia. Perdido su casa. Y lo que en principio pareció ser una bendición tremenda, terminó siendo un problema. No sé si usted conoce a alguien que se haya ganado la lotería. No mire a los lados ahora para no acusar al hermano, pero ¿saben? Normalmente esa bendición que llega así de repente y la persona no está preparada para saber administrarse, termina siendo un problema. Termina alejándose de la familia. Termina causando más dolor. ¿Y sabes qué? Cuando pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, esas personas terminan teniendo más deuda que antes. Y lo peor, y sin ganas de trabajar. Pero la bendición de Dios es productiva, es protegida, es prolongada. No es un momento. No solo es un momento, es prolongada en el tiempo. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Por eso dice que es la que enriquece. No solamente enriquece, sino que no añade tristeza, porque viene con protección. Viene con las cualidades que Dios preparó para sus hijos. Pero hay una cuarta, y es que la bendición es productiva, protegida, prolongada y prosperada. O sea, va en aumento. Cada día va creciendo y va a más. Ahora, si nosotros como el pueblo de Dios entendiéramos que esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos,
¿Cuántos quisieran que sus hijos tengan esa bendición? Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Es el deseo de Dios. Juan le dijo a Gallo: amado, yo deseo que sea prosperado y que tenga salud, así como prospera tu alma. Dios desea que tengamos esta bendición. Pero hay un problema, y es el orden. Dios jamás va a bendecir algo que Él no haya ordenado. Esto es muy duro. Yo sé que corta los amenes. Alguien estaría aquí sentado y diría: pero ¿se puede ser productivo o bendecido sin la dirección de Dios? Claro. Claro que sí. Yo conozco personas que son bendecidas porque Dios le dio al ser humano la capacidad de ser productivo. Le dio la capacidad de producir cosas. Pero ¿saben? Esa bendición no tiene estas 4 cualidades que le acabo de contar. Por eso usted ve que suben y se mantienen en esa onda. Necesitamos entender. Y le pido al Espíritu Santo que por favor hoy abra nuestro corazón para comprender este principio. Está ahí en Génesis. Porque Dios empezó a ordenar. Y lo primero que nos enseña es que debemos darle, porque orden es eso, un nombre y un lugar a cada cosa. Por ejemplo, vamos a usar la habitación de los chicos que hoy no están aquí. Cuando usted va a la ropa de los chicos, encuentra ropa limpia y ropa sucia. ¿Sí o no? Y usted le dice: ¿y esto? Dice: no, eso aguanta 3 puestas. Porque, bueno, ellos lo que les gusta. ¿Y sabe qué? Debemos aprender lo que hizo Dios. Por ejemplo, vaya conmigo al versículo 4, rápidamente. ¿Cuál es la solución de Dios a esto? Dice: y vio Dios que la luz era buena y separó, diga conmigo, separar. Cuando vamos a poner orden, necesitamos empezar a separar lo que está limpio de lo que está sucio. Y lo segundo es nombrar ropa limpia y ropa sucia. Mire cómo hace Dios, fíjese, es un modelo bíblico lo que le quiero decir. Mire, versículo 4 otra vez: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios. Usted para acá y usted para acá. Versículo 5: y llamó Dios a la luz. Entonces, primero la separó y luego la nombró. Esto es clave para nosotros. Le voy a decir por qué. Cuando seguimos viendo, Él sigue haciendo lo mismo con toda la creación. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Hizo el cielo y el mar. ¿Ve? Y empieza y sigue diciendo: y llamó Dios a la expansión, ¿cómo? Y sigue más y dice: y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y dice: y llamó Dios a lo seco y a la reunión de las aguas llamó. Este es el principio del orden. Separar y nombrar. Dígale a su vecino: separar y nombrar. Esto es clave, muy clave. Porque es lo que nosotros necesitamos hacer desde ya. Esto no es, no, que mañana, no, desde ahora. El Espíritu Santo va a empezar a traer a tu memoria qué cosas tengo que ordenar. Y para poder ordenar, esto es básico, es nombrar, separar, nombrar las cosas por su nombre. En nuestra vida sucede lo mismo. Llegamos a Cristo, pero no separamos las cosas que son de Dios de las que no son tan de Dios. Esto es un problema.
Y ¿saben qué? Esto tiene una explicación sencilla. No sucede porque todavía permanecemos en tinieblas. Porque la tierra estaba desordenada. Entonces, cuando tú entras a la habitación de los chicos, me van a perdonar los chicos hoy, y está todo oscuro, tú no sabes lo que hay que ordenar. ¿Por qué? Está todo oscuro. Está en tinieblas. Es sencillo, ¿verdad? Y lo peor es usted intentar ordenar algo que está en tiniebla o en oscuridad. ¿Usted ha intentado ordenar algún cuarto oscuro y después que enciende la luz dice, oh, es un desastre? ¿Sí o no? Porque no tiene la suficiente claridad. Es importante entender que para tener el orden que Dios requiere de nosotros, debemos permitir que Él sea el que nos ordene. No podemos empezar nosotros a hacerlo. Miren, cuando Dios ya nos enseña que Él necesita que nosotros ordenemos, que asignemos y le demos lugar y nombre a las cosas, entonces viene algo supremamente importante. ¿Cómo empezó Dios a ordenar? No empezó separando y nombrando. Empezó trayendo luz, combatiendo las tinieblas, primeramente. Versículo 3 de Génesis. Fíjese esto. Y dijo Dios, sea la luz. Porque si vamos a ordenar, ¿qué tiene que haber? Y dice aquí, y fue la luz en Génesis. Algo muy interesante, por cuestión de tiempo no me va a dar oportunidad de explicarlo de forma detallada. Pero aquí en Génesis capítulo 1 encontramos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Porque dice, en el principio creó Dios. Ahí aparece Dios el Padre. Y dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí aparece el Espíritu. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué luz usted cree que fue que dijo? Luego en el versículo 14 habla que se hagan las lumbreras, el sol y la luna. Pero esta luz es diferente. Entonces volvámonos a San Juan 1. Bonito esto, ¿verdad? Súper interesante. Dios empieza a darle solución al desorden trayendo luz. ¿Sabe? Luego empieza a ordenar y luego empieza a bendecir. Esta bendición de Dios llega cuando hay luz, cuando hay orden, llega la bendición de Dios. Pero fíjense en esto, el primer paso es traer la luz. La luz pone en evidencia todo lo que está mal. Todo. Aunque a usted le parezca bien, ¿verdad? Pero Él pone en evidencia todo lo que está mal. Si tú quieres saber si hay algo que no está bien en tu vida, exponlo a la luz. Es cuando te das cuenta que las cosas no están tan bien. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Jesús y dijeron, uy, pero bailar, eso no está tan mal? Eso no es pecado. Porque nos gustaba bailar, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustan danzar? Eso es bailar, man. ¿Sí o no? Pero hay muchas cosas que nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos choca. Ay, dice Jesús, mira, hay una compañía que tiene que te inclina siempre a hacer lo malo. Debe darle un espacio hasta que tú estés firme. Estoy hablando de amistades que no están bien, ¿verdad? Amistades que nos rodean, que uno sabe que siempre lo llevan a uno a hacer lo malo, pero uno no las quiere soltar. Entonces uno debe aprender a administrar las amistades, ¿verdad? Tener espacio para poder compartir con ellas porque no la podemos dejar. Pero ¿sabes qué? No ir donde íbamos antes a eso. Pero hay gente en la iglesia, tristemente, que tiene un Jesús personalizado, que no es la luz. Hay gente que viene a la iglesia y con perdón, no hacen la gran comisión. Son turistas.
¿O no? La iglesia no es para que usted se la pase bien. Aunque nos la pasamos bien, nos la disfrutamos, nos la gozamos. Pero la iglesia, según Jesús la contextualizó, dijo que es la sal de la tierra. Y es la luz del mundo. Así que todo el que está aquí hoy es un modelo para su familia en sus casas. Y ellos están esperando que usted lleve esa luz. Me fascina el libro de Juan. Dice Juan capítulo 8, versículo 12, hablando Jesús. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le parece? ¿Cuántos necesitan esa luz esta mañana? El apóstol Juan me cautiva. Capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice, en el principio. ¿De qué principio estaba hablando? Génesis. Llegó allá, conectó el versículo 1 de Génesis. Y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz. ¿Estás entendiendo ahora? Este Juan era un fenómeno. Este Juan era un crack. El tío estaba conectado directo con el cielo. Acuérdense que Dios empieza a ordenar todo hablando, diciendo, hágase, hágase. Y dice Juan, en el principio era el verbo, la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Y dice que él era Dios y que estaba con Dios y que Él es la luz del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Y que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Yo tengo un problema teológico aquí. Yo no entiendo por qué los cristianos tienen que vivir matándose con el diablo todo el tiempo. Mira esto. Esto es cómico. Escuché un video por ahí que dice un señor, yo estoy felizmente casado con una señora evangélica. Porque yo le soy infiel, voy borracho, llego a la casa, entonces oramos juntos y ella le echa la culpa al diablo y yo quedo feliz. Hay gente así, ¿verdad? Todo echa la culpa al diablo. Pero el texto dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Así que el diablo te tiene que tener un miedo, hermano, impresionante a ti. O sea, una vez fui a visitar a un hermano y me dijeron, miren, en ese cuarto se mueven cosas ahí y hacen ruido y no sé qué. Y yo, déjame dormir ahí, por favor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe algo que ocurre cuando llega un cristiano donde hay un mover espiritual demoníaco? Empiezan a manifestarse los demonios. Porque llegó la luz. Lo mismo que ocurría cuando Jesús llegaba a los lugares. ¿Se acuerda cuando llegó a Gadara? Llegó rápidamente el endemoniado gadareno y dicho, aquí ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque les reconocían. Esa luz vino al mundo, dice la palabra de Dios. Y esa misma luz es la que Él transmitió a tu vida en el día en que fuiste salvo. Amén. Hermano, no digo que no tengas que hacer una oración y reprender al diablo y sacarlo. Lo que digo es que tú estás muy por encima del diablo. Porque tú estás en Cristo. Observe esto, Juan capítulo 3, versículo 16, que no conocemos este versículo de forma brillante, pero vas a observar el 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay un detalle importante. Y esto le estamos hablando a gente que tiene a Jesús. Hay disciplinas que son importantes, como el devocional, el venir en oración a Dios, el ayunar, son muy importantes. Pero hay algo que el cristiano, a medida en que va pasando el tiempo en la iglesia, pierde de vista. Y es exponerse a la luz diariamente. Decirle, Señor, aquí estoy. Ya sabes cómo soy. Sabes qué debilidad tengo. Yo te pido ayuda. Yo me expongo. Señor, si hay algo. David aprendió esto de una manera magistral. Examíname. Eso decía David. Cuando yo vea a David, le voy a dar un abrazo y un beso. Un fiera este hombre, hermano. Este hombre aprendió a amar la luz y no amar las tinieblas. Y cuando hablamos de esto, es que nosotros, siendo luz, no podemos estar practicando cosas que no son de la luz, sino de las tinieblas. ¿Qué hace que una persona no venga a Cristo? Que no quiere soltar su vieja vida. ¿Qué hace que un creyente, siendo aún creyente, no avance en el Señor? Que todavía quiere seguir viviendo en tinieblas. Entonces no se expone a la luz. ¿Por qué? Dice Juan, no dijo el pastor, dice Juan, porque sus obras son malas. Tienen cosas ocultas. No quiere exponerse. Y no va a experimentar la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, si primero no hay luz y luego orden. ¿Cuántos están dispuestos a ordenar a aquellos que necesitan ordenar? Ahora, pudiera darle más versículos acerca de que Cristo es la luz. Él habló que Él era la luz del mundo, que Juan lo describió como el verbo, como la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Y me gusta esta comparación. Diga conmigo, Jesús es la palabra encarnada. ¿Cuánto creen eso? Ahora diga, y la Biblia es la palabra escrita. Esto es poderoso. Porque todos ustedes tienen Biblia. Y el que no, levante la mano, que le vamos a regalar una. ¿No tiene o quiere? ¿Sabe? La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. No es la vecina. Yo necesito arreglar un problema. Vecina, ¿qué tal? ¿Cómo le fue a usted? No, mano. ¿Sí o no? Conozco a varios que están por divorciarse. Tristemente. Y van y buscan consejo con aquel que ya se divorció. Imagínense. ¿Qué le van a aconsejar? Déjelo, feliz. Y es una mentira del diablo. Alguien dijo por ahí, es mejor un mal matrimonio que un buen divorcio. Sí, porque a veces usted cree, no, lo resuelvo con el divorcio. Ahí es que vienen los problemas, papá. Agárrate, que viene en curva, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. En ella vamos a encontrar los mejores consejos, créame. Es la Biblia lo que Jesús dejó escrito, permitió que sus apóstoles escribieran, aprobó los profetas, aprobó los libros de
Salomón, los libros de David. El canon bíblico fue hecho para que nosotros, y dirigido por Dios, tengamos luz en medio del camino. Usted sabe que David no conoció a Jesús. No había nacido, pero conoció a Dios. ¿A través de qué lo conoció? De su palabra. No le convencí. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y tú dices, ¿por qué este hombre fue tan bendecido? En que encontró el secreto. Encontró el secreto de la bendición. Cómo traer luz a su vida para luego dar orden. Porque sin la luz de Cristo no vas a poder ordenar. Lo necesitas. Me encanta este David. Dice David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley. ¿Podemos cambiar la palabra ley por palabra de Dios? Es lo mismo, la ley era el Antiguo Testamento, lo que él conocía hasta ese momento. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja no cae. ¿Y qué dice? ¿Cuántos desean eso? Vamos, si es para el Señor, déselo más fuerte, bendiga su nombre, alábelo. Él está listo para bendecirte en esta mañana. Él está preparado para derramar su bendición sobre ti. ¿Y quién se inventó esta fórmula? ¿David? No. Vamos más atrás, un poquito más. Vamos al libro de Josué. ¿Se acuerda usted de Josué? Capítulo 1, versículo 8, para resumir un poco. Dice Josué, Dios hablándole a Josué. El Padre hablándole al sucesor de Moisés. Pastor, a mí no, humanamente, yo me pongo a pensar, si me hubiese tocado a mí ser el sucesor de Moisés, hermano. Imagínense, pastor. El tipo mandó las 10 plagas, abrió el mar. O sea, hizo que cayera maná 40 años. ¿Usted sabe lo que es todo eso? Y ahora le dicen, pastor hermano, usted es el sucesor. Chacho, ¿quién llena esos zapatos ahí? Está apretado. Entonces Dios, sabiendo que el hombre estaba medio flojo. ¿Y por qué usted dice eso? Sí, estaba flojo el hombre porque Dios le repitió un montón de veces, sé valiente, sé valiente, sé valiente. ¿Por qué? Necesitaba el hombre. No es para poca cosa, imagínese, pastor. Versículo 8 dice, amigo Josué, te voy a dar la clave de la bendición. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esa palabra me marcó, entonces, harás prosperar tu camino y no vas a fallar jamás. Vamos, José. ¿Cuánto quiere que todo le salga bien? Tiene que traer luz a tu vida. Y la luz en la palabra es Cristo. Permitir que ella te transforme, te moldee. No es tan sencillo. Habrá gente que te va a dañar, que te va a traicionar. Gente que tú ayudaste. Te voy a contar un secreto a vos. El diablo jamás va a usar a alguien que esté lejos de ti. Va a usar los más cercanos para causar el mayor daño. Pero necesitas obedecer la palabra. Y la palabra dice, perdona al que te ofendió. No se lo merece, no te lo está preguntando. Perdona al que te ofendió, al que te dañó. Porque ¿sabes qué? En medio del orden de Dios, lo primero que Dios va a sanar es tu corazón.
si tu corazón no está sano, usted no está apto para recibir la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y sabes qué? Si Él no lo ordena, te haría un daño. Un daño terrible que te podría llevar al infierno. Esto es serio. ¿Usted le daría un saco de chuches o de dulces a sus hijos? Coma eso solo todos los días. A ellos les encanta. Por ello, genial. Pero usted sabe que le va a hacer daño. ¿Sí o no? Así que yo sé que hoy hay personas que hay que perdonar. ¿Cuántos quieren el orden? ¿Lo siguen queriendo? La bendición de Dios, que es la que enriquece. Yo no sé si le está gustando la luz, pero es la que hay. Mi pastor Isaías dice, se comió la luz. Pero saben, es importante hoy empezar a dar orden con la luz que la palabra nos trae. Si hay alguien que te ha dañado, que te ha ofendido, y tú permaneces guardando este rencor, te hace daño tú, no le hace daño al otro. Diga conmigo, debo aprender a liberar el corazón. Cada vez que esto sucede y tú aprendes a perdonar rápidamente, le estás diciendo a Dios, estoy preparado para la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza. Dios es fiel, Dios es bueno. Me gustaría continuar, pero el tiempo apremia. Dirían por ahí, el tiempo es oro. ¿Sabes? Sin duda, muchas veces ignoramos que todo lo que nosotros necesitamos y vamos a necesitar en un futuro no se encuentra en otro lugar que no sea la palabra de Dios. De hecho, la Biblia enseña que Dios conduce el corazón del rey como el canal conduce las aguas para que haga lo que él quiere. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios puede tocar a cualquier persona para que haga lo que a él le da la gana, para que bendiga al que él quiere. ¿Usted se acuerda de Nehemías, que nuestro pastor nos compartió ayer? Nehemías es un copero, hermano. O sea, si el rey querían matarlo, primero tenían que matar a Nehemías y luego al rey, que tenía que probar las cosas para ver si estaban envenenadas o dañadas. Y Dios puso gracia sobre el corazón del rey para con Nehemías, para que le diera todo y construya, hermano. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Me permite abrir el corazón un poquito? La pastora dice, no lo abra mucho porque tú te acostumbras. No. Una de las cosas que se necesita para hacer misiones, primero es la disposición, estar dispuesto, estar encendido con la pasión de que almas lleguen al Señor. Pero otra de las cosas que se necesita es oración de la gente. Pero una de las cosas que más se necesita es recursos. Recursos. Diga conmigo, misiones se hace yendo, orando y proveyendo, dando.